Bien, pues ahora vamos a ver todo lo referente a las condiciones meteorológicas adversas. Vamos a hablar de lluvia, de niebla, de nieve, de nubes de humo de polvo, de viento, de sol. Y aquí, además de importante controlarlo todo, porque además en la parte de seguridad vial del tema 10 en adelante hay muchas preguntas y es lógico porque es donde quieren ver. Es decir, pensar que la parte de seguridad vial es controlar si tú como conductor tienes idea de las cosas. Sin embargo, la parte de norma es simplemente cosas de memoria. Es decir, velocidad máxima de una autovía, pues eso es memoria, sí o sí. Ahora, si hay lluvia, ¿qué hacemos, qué no hacemos, etcétera? Vale, os voy a dar unas normas generales para no irme repitiendo que vamos a aplicar haya la condición meteorológica que haya. En algunos más, en algunos menos. Es decir, no me digáis luego, es que José, si hay sol, no vamos a usar las luces, ¿vale? De acuerdo. Pero lo que yo voy a decir vale para lluvia, para nieve, para nubes de humo de polvo, es decir, en plan genérico. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar cuando haya condiciones meteorológicas adversas? Uno, peor visibilidad. Dos, peor adherencia o agarre. La adherencia es el agarre del vehículo sobre la vía. Bien, ¿cómo resolveríamos la visibilidad en plan genérico, haya niebla, lluvia, nieve? Pues uso de luces, las que correspondan, y el uso de los limpiaparabrisas. ¿Y cómo resolveríamos en plan genérico, haya lluvia, niebla, nieve, nubes de humo de polvo, la adherencia o agarre? Siempre con unas condiciones generales que valen para todo. Disminuir la velocidad, guardar más distancia con el vehículo de delante, que los neumáticos vayan en buen estado y con una presión de inflado correcta, pensar que al final el neumático es el que está en contacto con el pavimento. Podrás tener un coche de muchos euros, de mucha alta gama, mucho airbag, pero al final lo que está pisando en el pavimento, lo que va en contacto con el pavimento, lo que transmite todo al pavimento es los cuatro trocitos de neumático, ¿vale? Que van rozando. Y un uso suave y progresivo de los mandos del vehículo. Es decir, cuando haya lluvia, nieve, lo que haya, pues vamos a evitar aceleraciones bruscas, frenazos bruscos, volantazos bruscos, es decir, uso suave y progresivo de los mandos. Es decir, todo esto es general para todo. ¿Qué vamos a ir viendo ahora? Ahora lo que vamos a ir viendo es cosas concretas de cada una de las condiciones meteorológicas adversas. Veremos cosas concretas de la lluvia, de la nieve, de la niebla, de la nube de humo de polvo, del viento y del calor. Y también del hielo, perdón. Vale, con el tema de la lluvia, la mayor parte de las cosas ya la hemos dicho. Entonces, ahora lo que me interesa, bueno, también para elementos de visibilidad, eliminar el vaho, es genérico para todo, que ya lo hemos visto antes, y poca cosa. Bien, importante con el tema de la lluvia. El momento más peligroso es, o nos lo encontramos con las primeras gotas de lluvia. ¿Por qué? Mirar, cuando por ejemplo venimos de una época en la que no ha llovido y de pronto caen las primeras gotas de lluvia, esas primeras gotas de lluvia lo que hacen como se quedan en la vía, no es como cuando llevo ya lloviendo un rato que el agua va corriendo y pasando. Esas primeras gotas lo que hacen con el polvo, con la grasa que hay, pues crean barro y grasa y entonces lo que hace es que la vía sea muy deslizante. Entonces es muy peligrosa cuando comienza a llover. Controlemos la distancia de frenado. Es decir, los metros que recorre tu vehículo desde que pisa el pedal de freno hasta que se detiene, aumenta el doble de distancia de frenado con respecto a esa misma vía en seco. Vale, se produce un fenómeno, o se puede producir un fenómeno que es el aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? El aquaplaning es cuando el agua que hay debajo del neumático no es capaz de desalojarse, no la desaloja el neumático a través de los dibujos que tiene el neumático, se nos queda una bolsa de agua y el neumático no tiene contacto sobre el pavimento, tiene contacto sobre esa bolsa de agua. Entonces perdemos la adherencia, la dirección estaría blanda, es como si flotase y tú no controlas el vehículo. Eso es el aquaplaning. Para evitar el aquaplaning, pues que tenga un neumático que tenga una buena profundidad de dibujo y moderar la velocidad, es decir, meterle menos agua al neumático para poderla evacuar. Más cosas.
Cuando nos encontrásemos charcos, circular lentamente, a ser posible, en la primera marcha, y cuando salgas del charco, pisar varias veces el pedal de freno para secar los frenos. Es decir, cuando pisa el pedal se genera calor en el freno y al generar calor los vamos a secar. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Porque un freno seco frena mejor que un freno mojado. Bien, nos vamos ahora al tema de la nieve. Volvemos como la lluvia. Momento más peligroso cuando comienza a nevar. Sin embargo, luego, una vez que ya está nevando, pues sigue siendo también muy peligroso porque se pierde mucho el agarre. Acordaros de aquella señal de pavimento deslizante, es por hielo o nieve. Digamos que el pavimento deslizante no se produce por lluvia. Se produce por lluvia si va a mucha velocidad, pero si no, en una pendiente tiene un coche inmovilizado, está lloviendo, no se mueve salvo que tenga una riada. Sin embargo, como haya nieve o hielo debajo del neumático, sí puede deslizarse. Cuando nos encontremos tramos de vía con mucha lluvia, el reglamento recomienda seguir las rodadas que van dibujando otros vehículos. Y cuando haya poca nieve, te recomienda abrir nuevas rodadas. Es decir, que no siga la rodada de los vehículos, sino que tú vayas abriendo rodadas sobre la nieve. Vamos a ver. En los test, aquí no está haciendo mucha distinción en esto. Simplemente os dice, oye, en una vía cuando hay nieve, ¿qué es lo que hacemos? Y como no diferencias de mucha o poca, nos está dando como correcta abrir nuevas rodadas. Bien, seguimos. Hielo. Vale, pues el hielo, ¿cómo puedo comprobar que hay hielo? Porque es una zona fría, es un tiempo frío, estoy pasando por zonas sombrías, estamos transitando por puertos de montaña, la dirección se nota más blanda, sobre todo habrá más probabilidad de hielo de noche cuando esté amaneciendo, obviamente cuando le esté dando el sol a la vía, pues ya el hielo se va a ir derritiendo. Mucho cuidado con el tema del hielo. El hielo, ¿cómo actuaría yo si de pronto voy circulando y encuentro una placa de hielo? Pues señores, sigo como voy. Nos olvidamos de frenar sobre hielo porque no tenemos agarre ninguno, no hay adherencia ninguna. Entonces pasamos la placa de hielo y que sea como aquel que dice lo que Dios quiera. Vale. Interesante con el hielo que la distancia de frenado aumenta hasta 10 veces más que en seco. Bien, vamos a seguir. Niebla, pues de niebla podemos aplicar todo lo que hemos visto para adherencia, para visibilidad y sobre todo con la niebla, como no se ve muy bien por delante, para que te vayas guiando y no te salgas de la vía, que mires las marcas viales que hay en la vía o las señales de balizamiento, aquellos ojos de gato que dan aquellos castafaros puestos en la vía si los hubiese, o los hitos de vértice que están puestos en los quitamiedos, todos esos reflectantes que los vayas controlando para que te vayan guiando. Con nubes de humo de polvo, simplemente, pues imaginaros que vais, a algunos gusta el todoterreno y vais por campo y va, el de delante va levantando mucho polvo, pues sí, vamos a poner las luces para que si viniese algún vehículo de frente, vea que hay más vehículos, porque con el polvo pues no nos va a ver. Hablo como cosas más concretas. Bien, importante el tema del viento. Mirad, el viento va a afectar mucho a la estabilidad, pero también depende de cómo y por dónde sople. Mirad, viento podemos tener frontal. Ese viento frontal lo que hace es afectar al consumo, aumentándolo. El viento nos puede dar por detrás, y ese viento que da por detrás afecta también al consumo, pero ojo, disminuyendo. Si tú vas a alguien empujándote, tienes que hacer menos fuerza. Pues eso es lo mismo que le pasa a un coche. Si el viento le va empujando, pues tiene que acelerar menos. Ojo, y se nota, ¿eh? Aquí que tenemos en la autovía muchas veces poniente, otras veces levante, en función vaya hacia Adra o venga de Adra y haya poniente o ya levante, va a notar el consumo del vehículo, se va a notar. Bien, y luego tenemos el viento que afecta sobre todo a la estabilidad, que es el viento lateral o viento racheado, cuando te pega por el costado. Ese es el más peligroso y el que más afecta al consumo. Bien, cuando tengamos viento, sobre todo el lateral o racheado, reducir la velocidad. Más aún si llevamos un remolque, que es lo que dice aquí arriba, pero siempre reducir velocidad. Aquí en el tema del viento, con respecto a la nieve, lo tenemos más complicado, pero con respecto al viento somos especialistas. Entonces, cuando tú vas circulando, por ejemplo, en la circunvalación de Almería y hace mucho viento lateral,
¿qué es lo que hago yo? Pues si yo voy en sexta velocidad del coche, se entiende, a 120, pues a lo mejor voy en quinta y voy a 100, modelo velocidad. O a veces pondré a 70, 60, ya depende de la fuerza del viento. Sujetar el volante con firmeza. Es decir, va a haber el viento se va a llevar el coche, entonces sujeta el volante con más firmeza. A más peligroso será el viento cuando es un vehículo menos voluminoso, como por ejemplo ciclomotores, motocicletas, o cuando te encuentres un vehículo voluminoso. Es decir, cuando te encuentras, por ejemplo, un tráiler, ese viento lateral al remolque le afecta de forma que ha llegado a volcar, y lo habréis visto alguna vez en imagen, a volcar camiones. Bien, ahora interesante. Señores, tenemos viento lateral. Imaginaros, estáis sentados. Imaginaros que el viento viene por vuestro lado derecho, sopla desde el lado derecho, es decir, os manda hacia la izquierda. Vosotros, para meteros en la vía, ¿hacia dónde echaríais? Hacia la derecha, en la misma dirección que sopla. Es decir, si a mí el viento me viene por la derecha y yo corrijo el volante en la dirección contraria, lo contrario a la derecha sería la izquierda, lo que estoy ayudándole. Entonces, las correcciones de volante se hacen en la misma dirección que sopla el viento. Si sopla del lado derecho, corrijo el volante a la derecha. Si sopla del lado izquierdo, corrijo el volante a la izquierda. Que lo que estoy haciendo es ir en contra del viento. Y luego, controlar cuando nos crucemos o adelantemos a un vehículo voluminoso, que muchas veces en el momento de cruzarnos o adelantarlo nos va a hacer de pared o pantalla, perdón, nos va a hacer de pared o pantalla y lo que va a hacer en ese momento es absorbernos hacia él. Y cuando ya lo pasemos del todo, lo que va a hacer entonces va a ser otra vez actuar el viento. Entonces, mucho cuidadito cuando nos crucemos con vehículos voluminosos, que en el momento de estar cruzando o adelantarnos, el efecto que hace es atraernos hacia el vehículo voluminoso. Bueno, ya aquí tenéis la manga que nos indica por dónde está soplando el viento. Esta manga está abierta en ambas extremidades para que el viento pase y nos indica la dirección y la velocidad o fuerza del viento. Y esta es la señal que nos advierte peligro porque nos aproximamos a zonas de vientos transversales. Tema de sol. Vale, para evitar el sol, ponernos gafas, utilizar el parasol y llevar bien limpios los cristales del vehículo, los parabrisas. ¿Por qué? Porque un parabrisas sucio, el sol deslumbra más que un parabrisas limpio. Lo que pasa, por ejemplo, pasaría con unas gafas sucias les da el sol, una gafa de sol sucia les da el sol y te deslumbran más que si fuesen limpias. Y el tema del calor, importante. Mirad lo que nos dice aquí. Cuando tenemos calor dentro del vehículo, circular a una temperatura de unos 35 grados, eso es bastante calor, genera síntomas similares a conducir con una alcoholemia de 0,5 gramos por litro en sangre. Es decir, la sensación, el efecto sería el mismo. Entonces, ¿qué precauciones tomaríamos cuando haga calor? Uno, señores, tenemos aire acondicionado en los coches. Tampoco hay que ir helado. Tú pones el aire entre 20 y 23 grados, ponerlo 21, 22. Un aire acondicionado que funciona bien, de los coches modernos, a 22 grados vas de lujo. Obviamente no vas a 22 grados de lujo cuando te montas después de coger el coche todo el día en la playa y estás dentro de 50 grados. Ahí no. Arranca, empieza a andar, abre ventanilla, saca el aire caliente rápido. Es decir, compénsalo con la temperatura exterior, aunque sean 40 grados, 35 grados, pero tú lo tenías a 50 grados del coche, le has bajado 15 grados de tirón y ya ve con un aire a 21, 22 grados para que vaya ya de una forma correcta de temperatura. Beber mucho líquido, descansar con frecuencia y utilizar ropas claras, ligeras y que no opriman. Bueno, pues con esto acabamos tema 12. Mañana seguimos con ruedas y frenos, tema 13.